Los Chicos de Varsovia, viene a ser presentado aquí en Mar del Plata. La recibimos ahora con un fuerte aplauso, por supuesto. Gracias. Ana es periodista, escritora, por supuesto, tiene ya varios libros y muchas notas que hemos leído en varios medios, Página 12, Clarín, Inrocuptibles también, allí, ¿verdad? Sí, sí, en varios medios. Bueno, llegaba con la lluvia a Mar del Plata. Sí, pero la traje yo, me parece. No, ¿te llevaron a dar una vueltita? Algo, sí. Sí, estuvimos ahí por web, me fuimos a comer. Esta gente te hace laburar y laburar nada más. Muchas notas, pero no, sí tuvimos tiempo. Bueno, está buenísimo. Me metí en la historia de Chicos de Varsovia, que es, vas a buscar la historia del levantamiento de Varsovia, el hecho de rebeldía y de resistencia más importante que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que dejó, bueno, muchas muertes, pero que levantó y unió a un pueblo. Y te llega esta historia que no solamente tiene su valor periodístico y su valor histórico, que es muy importante, sino que además es la historia de un viaje personal. Sí, es un viaje que, en varios sentidos, un viaje real que hice con mi papá a Polonia a buscar esta historia de unos primos de mi abuelo que habían muy jovencitos, tenían 15, 18 y 20 años, habían peleado y muerto durante el levantamiento de Varsovia. Pero un viaje también en el sentido de viaje al pasado, ¿no? Viaje a buscar los orígenes, un viaje que en algún momento de nuestra vida todos nos preguntamos, que es de dónde venimos y que para muchos argentinos venimos de esas historias, las historias de la Segunda Guerra o de la Primera Guerra o de la entreguerra, del hambre, de la Guerra Civil Española, digamos, todos tenemos algún abuelo, bisabuelo. Estamos hechos de esos. Estamos hechos de, bueno, como el típico refrán que dice que venimos de los barcos, ¿no? Un poco así. Que fue un poco cruzar ese océano con mi papá y ir a rastrear esa historia que teníamos en común y que no conocíamos. Bueno, tenía para vos el valor periodístico ese ir a investigar, ir a ver, de saber más, y emotivamente, ¿cómo te pegó? Fue un viaje emocional también en ese sentido, no solo para mí, para mi papá también, porque bueno, fue volver a buscar la historia de la familia, atar lazos con mi abuelo murió cuando yo era muy chica, mi abuela no, pero tampoco hablaba mucho de sus experiencias de la guerra, ambos eran polacos, entonces fue un poco como una suerte de homenaje, pero también de ir a buscar, volver a atar ese lazo con esos abuelos que quedaron en mi infancia. Bueno, parte de los sobrevivientes de aquel levantamiento vinieron a Argentina. Sí, vinieron a la Argentina, vinieron... Entre ellos, los primos murieron en el levantamiento, que era lo que me conmovía porque eran muy chicos, eran adolescentes, pero alrededor de 200 vinieron a la Argentina, la mayoría en Buenos Aires, y bueno, y siguen apareciendo historias. Justamente hoy, una señora Teresa que vive en Mar del Plata me vino a ver al hotel para contarme que su mamá había sido parte del levantamiento también, que su mamá ya no vive, y bueno, me trajo fotos, me contó su historia, bueno, porque muchos, obviamente estamos hablando de gente que los que viven todavía, que son muy poquitos, tienen alrededor de 90 y largos. Entonces ya no quedan muchos testimonios, pero sí en una época hubo muchos aquí en la Argentina. Bueno, increíble. Había muchas historias literarias sobre el levantamiento, algo donde fuiste a consultar. Era un tema que estaba expuesto. En español no hay nada. Hay un par de libros de historia y nada más. En inglés hay un poquito más, algunas memorias de ex insurgentes que escribieron. Hay muchísimo en polaco, pero yo no hablo polaco, recién lo estoy estudiando, voy bastante lento. Así que sabía que había un montón de material al que yo no iba a poder acceder, pero bueno, cuando uno viaja al pasado, el pasado siempre es un relato, es una ficción, algo que nos contamos, entonces siempre es difícil como atraparlo. Por eso también el libro tiene fotos, tiene cartas, tiene documentos, tiene poemas, como diferentes recursos para tratar de entender ese pasado que es tan imposible de atrapar. Y fuiste también a esos relatos orales, digamos, a esas familias que recordaban que un pariente les contó. Sí, algunos que me contaron su historia acá, algunos que me contaron la historia de sus papás, algunas historias muy increíbles, como un capitán muy famoso del levantamiento que en Polonia conoce todo el mundo, y él vino a vivir en Neuquén, pero a la frontera con Chile, como un pionero en el medio de la nieve, con su familia. Unas historias como muy interesantes. Sin saberlo, cerca de un nazi que estaba por ahí también. Sí, ¿no? Totalmente. Terriblemente. Totalmente. Y también en Polonia, cuando viajamos, hablé con insurgentes que habían conocido a los miembros de mi familia. En Polonia, en estos días, justamente ahora en agosto, hay mucho movimiento, muchos homenajes, muchas ceremonias. Está la ciudad copada por señores de 80 y pico de años con sus brazaletes blancos y rojos. Es muy emocionante estar ahí. Esa historia que por ahí para generaciones más recientes parece
lejana, y que 1944. Sí, no, somos todos nietos de esa época, ¿no? Entonces, muy reciente y muy doloroso todavía. Sí, sobre todo además en Varsovia no hay nadie que no haya tenido un pariente, porque murieron 200.000 personas en 2 meses, es muchísimo. ¿Tiene la categoría 200.000 personas en? En 2 meses, 63 días que duró el levantamiento. ¿Tiene la categoría de héroes? Sí, para Polonia son sus héroes, sus mártires y muchos sus víctimas también, porque muchos de los que murieron eran civiles, que murieron bajo los bombardeos de los nazis. Bueno, efectivamente después del levantamiento la ciudad es arrasada por los nazis. Totalmente, seguramente viste El pianista, la película de Polanski, al final es un poco así, cuando él sale de las ruinas y ve que solo hay escombros en la ciudad, eso es lo que pasó porque Hitler, la orden literal era que no quede nada. A ras del suelo, nivelar la ciudad. O sea que además es una ciudad que se levantó de sus escombros. Sí, tremendo, realmente tremendo. ¿Qué, digamos, se cuenta la historia en general? ¿Qué historias personales cruzan el libro? Las historias, bueno, además de esta historia, como mi papá y yo, que somos un poco como unos detectives torpes tratando de encontrar qué pasó con nuestros familiares y algunos que los conocen, acá en la Argentina hay la historia de un señor que en ese momento tenía 7 años y vivió todo el levantamiento en un sótano. Está la historia de Hanna, una señora que me servía para contar la historia de la activa participación de las mujeres en el levantamiento, que fue muy importante y muy novedoso para esa época también. Está la historia de este capitán que te digo que se terminó viviendo en Neuquén, que ayer era un capitán muy famoso, y la historia de un señor que encontré también en zona sur del conurbano de Buenos Aires, que peleó hacia el final del levantamiento, porque también el libro cuenta del principio al final, todo lo que pasó del principio al final y todas las luchas que hubieron. Así que son como 4 o 5 historias que se entremezclan con la historia de mi familia. ¿Cómo se gesta el levantamiento? Digamos, es literalmente un grupo de pibes mal armados, mal preparados, que se rebela y ofrece un acto de resistencia contra el nazismo. Sí, en realidad también estaban dirigidos por militares de carrera. El levantamiento se empezó a preparar desde el día 0 de la ocupación, desde septiembre del 39, cuando los nazis invaden Polonia y dan comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Buscaban como el momento justo donde tomar